Buenos días, Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga por este día que estamos amaneciendo. Hay que darle gracias a Dios porque es un día más de vida que Dios nos regala. Y es un regalo que Dios nos da para que cada día nos esforcemos a obedecer al Señor, a vivir obedeciéndolo, porque esto es constante. Vamos a hablar de la palabra de Dios en el texto bíblico, en Juan 14, 23, 24. Juan 14, 23, 24. El que me ama a mí, palabra, guardará. Amar en obediencia, obedecer sus mandamientos a diario, no solo profesarlo. Todos somos cristianos hasta que suene la trompeta. Cuando la Biblia habla de la trompeta se refiere al momento del regreso de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Ese día no contará lo que decíamos ser, sino lo que realmente éramos delante de Dios. Ese día vamos a descubrir mucho si vamos a volar o vamos a quedarnos. Ahí es donde vamos a descubrir si hemos obedecido a Dios o no hicimos la voluntad de Dios. La palabra nos enseña que el verdadero cristiano se reconoce por 3 evidencias. En Juan 23 dice, Jesús respondió, dice así a las personas que estaban ahí: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús enfatiza que el verdadero amor se demuestra en la obediencia, la práctica diaria, en la enseñanza, no solo en palabras, sino aplicándola en nuestra vida diaria. El Padre y el Hijo hacen morada en nosotros, trayendo una comunión profunda y transformadora. Todos somos cristianos hasta que suene la trompeta. Esta imagen que todos tenemos, ¿verdad? Porque verdaderamente nos tenemos que evaluar, tenemos que examinarnos, tenemos que saber si realmente, ¿verdad?, somos verdaderos cristianos, ¿verdad? Y no descubrirlo el día en que el Señor venga y suene la trompeta. Esta imagen impactante nos confronta con la realidad del juicio final, donde la verdadera fe se probará por palabras, donde la verdadera fe se probará no por palabras, sino por obediencia genuina a la palabra de Dios. La prueba de fuego, la trompeta del Señor, 1 Tesalonicenses 4:16, anunciará el arrebatamiento y el juicio. En ese día muchos que profesaron ser cristianos quedarán al descubierto como paja que arde, porque su fe fue superficial. Solo los que obedecieron de corazón permanecerán firmes ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. Obediencia en Juan 14, 23, 24. El que me ama, mi palabra guardará. Amar a Jesús significa obedecer sus mandamientos en lo diario, en lo secreto y en lo público, no solo profesarlo. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne, muerte al pecado, al egoísmo y deseos mundanos. Vida de crucificada con Él. Vivimos crucificados con Él. Renunciar, 1 Juan 2:15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Desapego total de lo material, lujos, ambiciones terrenales. En esta mañana examinemos nuestro corazón, meditemos en Salmo 1:2. Día y noche guarda su palabra. Juan 14:23, para que Dios haga morada en ti.
Crucifica tu carne y renuncia al mundo. Cuando suene la trompeta, que te encuentre listo, fructífero como el árbol plantado junto al agua. Número 1. Obediencia, dice el Señor quiere, dice el cristiano guarda la palabra. En Juan 14, 23, 24, el que me ama mi palabra guardará. Jesús no dijo, dice, no se expresó diciendo o abriendo, ¿verdad? Pausas, refiriéndose que el que me ama, él pudo haber dicho, el que me ama no va a hacer mi voluntad, el que me ama no me va a seguir, no, él dijo, el que me ama, me dice el Señor, el que me ama vive mi palabra, el que me ama me obedece, el que me ama va a poner en práctica la obediencia, guardará mi palabra. El amor verdadero a Cristo se demuestra en obediencia. La obediencia no es perfección, es dirección del corazón. Las señales de un cristiano verdadero es que desea obedecer, se duele cuando falla, quiere agradar a Dios constantemente. Número 2, crucificar la carne. El cristiano lucha contra el pecado. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Nos enseña que ser cristiano no significa que ya no hay tentación, significa que ya no vivimos dominados por la carne. La carne es naturaleza pecaminosa. Crucificar es negarla, someterla, no alimentarla. La carne es una naturaleza, ¿verdad?, que realmente nos hace pecar, nos hace dudar, nos hace no buscar de Dios, ¿verdad? No afirmarnos en la palabra de Dios. Cuando dice crucificar, dice sí, el Señor dice es negarnos, someter la carne, dice sí. ¿Cómo someterla? Buscando lo espiritual, buscando el rostro de Dios, orando, leyendo la palabra, alimentándonos cada día por lo espiritual. Porque el verdadero cristiano no justifica el pecado, tampoco lo celebra, lo normaliza. No, tampoco lo normaliza. O sea, el verdadero cristiano va a dirigirse de otra manera. El verdadero cristiano no se agrada, ¿verdad? Viendo a otros, ¿verdad? Pecar. Tampoco se agrada haciendo el mal. Tampoco se va a justificar, ¿verdad? Tampoco lo va a celebrar. Al contrario, pelea para renunciar a las cosas que, ¿verdad?, lo apartan de Dios, a las cosas las cuales, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, nos manda a apartarnos. Tenemos que renunciar al mundo. El cristiano no vive para sistemas del mundo. En 1 de Juan 2:15, 16 dice, no améis al mundo. Nos enseña que el mundo no es la gente, es el sistema sin Dios. Es orgullo, es materialismo, es pecado normalizado. Egoísmo. El cristiano verdadero no vive para aparentar, no vive para placer, no vive para fama, vive para Dios. Cuando suene la trompeta, y eso es como dicen, algo real, algo que el Señor dice, cuando suene la trompeta, muchos cristianos van a despertar, muchos cristianos serán sorprendidos, muchos cristianos serán el momento en el que ellos van a enfrentarse a la realidad. Muchos son cristianos de nombre, pocos son cristianos de esfuerzo, de espiritualidad, de vida, ¿verdad?, en la cual ellos se someten a Dios a diario. Muchos son cristianos solamente para que otros los vean por apariencia. Jesús mismo lo advirtió. No todo el que me dice Señor, Señor, dice entrará al reino de los cielos. El día del arrebatamiento se revelará quién obedecía, quién luchaba contra el pecado y quién vivía para Dios. Hoy no es día de condenación, es día de examen del corazón. Examinemos nuestro corazón, dice. Unas preguntas, dice sí, en las cuales, dice sí, quisiera, ¿verdad?, en esta mañana de que nosotros nos examinemos y nos preguntemos, ¿estoy obedeciendo a la palabra? ¿Estoy luchando contra mi carne? ¿Estoy viviendo para Dios?
o para el mundo? La respuesta es necesaria para alinearnos, porque esas son las señales en las cuales usted va a identificar en qué es lo que está haciendo con su vida. Si es que usted está listo para ese día o usted se va a sorprender, porque realmente dice todos, y ese fue el tema que de verdad se le puso a esta enseñanza. Todos somos cristianos hasta que suene la trompeta. ¿Ok? Porque la Biblia nos enseña, dice así, que dice en el momento en el que Cristo va a regresar en el arrebatamiento, ese día dice así, vamos a darnos cuenta, muchos se van a dar cuenta si realmente eran, como dicen, hacedores de la palabra, si estaban bien con el Señor, si obedecían, si todo lo aplicaban en su vida, ¿verdad? Porque todo es de reconocer, de tener, como dicen, conciencia de que ese día muchos despertarán y muchos se van a dar cuenta que lo que ellos, de la manera en que ellos vivían, no era de la manera en que Dios, ¿verdad?, nos manda a vivir, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, dice sí, a todas las personas que estaban ahí. Dice, mi palabra guardará, dice, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. O sea, el que no quiere obedecer, al que le cuesta obedecer, al que no quiere, ¿verdad?, someterse, al que le cuesta someterse a las cosas de Dios, a ese es el que va a tener problemas para ese día, ¿verdad? Para cuando el Señor venga, para cuando el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? Allí se va a dar cuenta la persona si realmente, ¿verdad?, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y qué sorprendente va a ser, porque realmente si ese día no vuela, pues ya va a ser, como dicen, tarde, ¿verdad? Para uno examinarse, porque el examinarse es en este momento, ¿verdad?, que Cristo no ha venido, ¿verdad?, para nosotros ponernos a cuentas con el Señor y hacer su voluntad, porque el Señor dice que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que, dice sí, en el momento del regreso de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, ese día, dice, contaremos, dice, lo que decíamos ser. Ahí nos vamos a dar cuenta que es lo que decíamos ser, sino lo que éramos realmente delante de Dios. Lo que cuenta es lo que somos delante de Dios, tanto en privado, públicamente, delante de todas las personas. O sea, es dar testimonio, pero no vivir de apariencia, ¿verdad? Escondiéndonos, ¿verdad? Aparentando, ¿verdad?, de que hacemos las cosas y vivimos en obediencia. No, eso no es lo que Dios quiere, porque ¿para qué esperar el día en que el Señor venga y darnos cuenta de que no estábamos bien con el Señor? Porque la palabra nos enseña que el verdadero cristiano se reconoce por 3 evidencias. ¿Ok? En Juan 23 dice así, cuando el Señor le dijo, y haremos, dice, morada, dice, cuando le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús enfatiza que el verdadero amor se demuestra en la obediencia, en la práctica. ¿Ok? La obediencia, la práctica, dice, se demuestra cuando usted es un verdadero cristiano. Dice. Esto no es solo de palabras, eso no es emociones. Dice, cuando guardamos su palabra, dice, la aplicamos en nuestra vida diaria. El Padre y el Hijo hacen morada en nosotros, dice, trayendo una comunión profunda y transformadora. Cuando uno tiene una comunión con Dios, dice, usted tiene, dice sí, una transformación completa. O sea, que usted es transformado completamente en todo lo que tiene que ver lo espiritual. O sea, cuando nosotros nos entregamos a Dios, todo cambia. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, la forma en que nos vestimos, ¿verdad? Actuamos diferente, hacemos las cosas para Dios, nos disciplinamos, ¿verdad? Vivimos haciendo la voluntad de Dios, obedeciéndolo a Él, ¿verdad? Con temor, porque hay muchas personas que, ¿verdad?, dicen ser cristianas, pero ellas verdaderamente no tienen temor de Dios.
Y ellos solamente viven, dice así, en apariencia, dice así. Todos, dice, se llaman ser cristianos, pero cuando suene la trompeta ahí va a ser la realidad de muchas personas que dicen ser cristianas, ¿verdad? Porque dice, es impactante, dice, porque cuando la realidad los confronte, que sea el juicio final, ahí es donde el ser humano va a comprender que realmente no estaba en comunión con Dios, no hacía la voluntad de Dios. Porque dice que donde hay verdadera fe, se probará por palabras, dice así. Si no, no se probará, perdón, no se probará por palabras, sino por obediencia. Porque el cristiano que solamente es palabra, usted solamente lo va a ver, como dicen, hablando. Pero la palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis. O sea, no es solamente palabras, es también accionar, hacer lo que la palabra nos dice, ¿verdad? A vivir en santidad, ¿verdad? Dice que de nosotros no puede salir ninguna palabra ociosa, ninguna, y hay muchos cristianos que todavía hablan malas palabras, ¿ok? Entonces dice que el Señor dice sí, si no, dice, tenemos que vivir con obediencia genuina, dice, viviendo la palabra de Dios. Ahora, la prueba de fuego de todo cristiano es cuando la trompeta del Señor suene. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, anunciará el arrebatamiento y el juicio. Dice. En ese día muchos que profesaron ser cristianos quedarán al descubierto, como paja que arde, dice, porque su fe fue superficial. Solo los que obedecieron de corazón permanecerán firmes ante el tribunal de Cristo. Y eso lo dice en 2 Corintios 5:10. Y ese es el error de muchos cristianos, dice sí. ¿Qué dice sí? Cuando eso suceda, dice sí, que esa es la prueba de fuego de todo cristiano, dice sí. Ellos quedarán al descubierto delante de Dios. Y delante de Dios el Señor los va a juzgar y les va a decir todo lo que hacían, cómo vivían, cómo eran que ellos se daban testimonio, de qué manera reaccionaban, cómo vivían en su vida diaria, en su trabajo. En la vida del cristiano es de dar testimonio y de dar los frutos, de obedecerle a Dios, y ese comportamiento tiene que ser tanto dentro del hogar, en el trabajo, en la iglesia, dice en todo momento. Tenemos que dar buen testimonio, o sea que el cristiano tiene una obligación de no vivir de apariencia, sino de vivir, dice así, en obediencia, haciendo, dice así, la voluntad de Dios, dice así. Dice la palabra de Dios, dice que todos serán, dice así, descubiertos ante el tribunal de Dios, dice así. La obediencia, dice en Juan 14, 23, 24, el que ama su palabra, dice, la guarda. El que dice ama a Jesús, eso es una responsabilidad de obedecer sus mandamientos a diario. No solo profesarlo, hay que obedecerlo, hay que accionarlo, hay que vivirlo, hay que creerlo. O sea, son cosas que el cristiano tiene que hacer. ¿Ok? Si ese día la trompeta queremos volar, tenemos que vivir en una vida en comunión con Dios, haciendo todas estas cosas a diario. No es solamente, como dicen, vivir una vida de apariencia, vivir una vida, como dicen, de palabra. Hay que accionarla, hay que obedecerla, hay que hacerlo. Hay que hacer lo que Cristo nos dijo, que copiáramos la conducta de Él, ¿verdad? Entonces dice el Señor que nos manda a hacer estas cosas diario, ¿ok? Diario, no es solamente un día sí, un día no, un día sí ya se cansó, ya no lo hizo, porque esas son las personas que no tienen constancia, son los cristianos que no tienen constancia en lo que hacen, y debido a que no son constantes y no son disciplinados, es por eso que esas personas viven una vida vacía, una vida, como dicen, sin obediencia,
viven una vida en la cual es como variable. Amén. Y esa es la vida que el Señor dice que no quiere en el cristiano. En el cristiano dice tiene que profesarlo, tiene que vivirlo, tiene que, dice así, hacerlo a diario. Tiene que permanecer firmes. Porque de lo contrario, como dicen, la prueba final, dice, de fuego del cristiano va a ser ese día cuando Cristo venga. Cuando verdaderamente Cristo venga y usted se dé cuenta que realmente no vivió como el Señor nos mandó a vivir, ¿verdad? En obediencia, haciéndolo a diario, profesándolo, creyéndolo, ¿ok? Dando testimonio. Dice que la palabra de Dios que hay que crucificar la carne. Dice que los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne, dice. Muerte al pecado, dice. A todo lo que sus emociones carnales, dice, le da, dice, todas esas egoísmos, todos esos celos, todos esos deseos mundanos, dice así. Hay que crucificarlos a diario. Hay que renunciar a esas cosas, porque esas cosas no son de Dios. Y esas son las cosas que nos van a hacer no crecer como cristianos, nos van a hacer, como dicen, debilitarnos nuestra fe. Eso nos va a hacer, dice así, cristianos que somos, como dicen, débiles, cristianos que no profesamos, que no damos testimonio, cristianos que solo de palabra somos, pero no somos constantes, no somos espirituales. Entonces por eso el Señor dice, tenemos que crucificar la carne, porque la carne va a ser el impedimento de muchos cristianos para ese día no volar a la presencia de Dios. Hay que renunciar, dice así el Señor, a todas esas cosas. Dice en 1 de Juan 2:15-16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea que tenemos que tener un desapego, dice, a lo material. Totalmente, dice así, de lo material, de los lujos, de las ambiciones terrenales. Miren, porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como el ser humano se llega a idealizar esas cosas. Y muchas veces la idolatría también no es solamente idolatrar como objetos, ¿verdad? Sino que también muchas veces idolatramos la vida, ¿verdad? Que llevamos, los lujos, las ropas, la manera, ¿verdad? En que nosotros, ¿verdad? Terrenalmente vivimos, ¿verdad? Extrañamos cosas. Y eso es lo que el Señor dice, que nosotros tenemos que totalmente renunciar a esas cosas. Y cuando dice renunciar no quiere decir, o sea, vivir sin esas cosas, no. Dice que su corazón, sus sentimientos no se aferren a amar esas cosas, a depender de esas cosas terrenales, que no las considere, como dicen, son necesarias, pero no las considere como algo prioritario en su vida, algo importante, algo, como le dijera, que realmente muchas personas, si no pueden tener esas cosas y les hace falta, no pueden vivir sin tenerlas. Entonces allí estamos llegando a tener como una idolatría por esas cosas. Hay personas que tienen un televisor, pero el televisor funciona correctamente, funciona, y lo que hacen es que porque ya salió un modelo mejor, vienen, lo cambian, y el que tenían que funciona, lo tiran a la basura. O sea, el Señor lo que dice es, deja de amar esas cosas, deja de que tu corazón desee esas cosas, desea más lo de Dios, desea lo espiritual. O sea, no vayas a, como dicen, a sustituir a Dios por las cosas, ¿verdad? Materiales, ¿verdad? Porque esas son cosas, dice sí, que realmente, dice, no nos permiten a nosotros avanzar buscando
y priorizando las cosas de Dios. Por eso el Señor dice que esos lujos y esas cosas debemos, dice, de tener desapego, ¿ok? No debemos de amarlas, no debemos de, o sea, ser así como esas personas que sin esas cosas, no, ellos no son felices, ¿ok? Y entonces ahí donde entra, dice, sí, todos esos deseos carnales, ¿verdad? Y no permiten que el cristiano se enfoque, ¿verdad? En totalidad en las cosas de Dios, ¿verdad? Que son las cosas espirituales, las cosas eternas. Entonces, el llamado de esta, ¿verdad? Textualmente, de lo que realmente el Señor quiere, ¿verdad? Es que nosotros no amemos lo terrenal, que deseemos lo espiritual, lo eterno, que eso es lo que va a permanecer y que eso es lo que nos va a dar a nosotros la vida eterna. Porque el Señor dice, ¿dónde está tu corazón? Ahí está, dice, sí, donde está tu corazón, ahí es donde estás haciendo tesoros. Pero si tu corazón está en lo terrenal, tu corazón está en todas estas cosas que son pasajeras, entonces tu enfoque espiritual lo has perdido, ¿verdad? Por eso el Señor dice que muchos serán sorprendidos ese día, ¿verdad? Porque por eso el Señor dice, no todo el que me llame Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, porque para entrar al reino de los cielos nosotros tenemos que morir, nosotros tenemos que renunciar a todas estas cosas que el mundo nos ofrece. Lo que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Emociones que son, dice sí, también terrenales, que es lo que nos da nuestro cuerpo terrenal, ¿verdad? Porque muchas personas les cuesta ayunar. ¿Por qué? Porque no se han, como dicen ellas, sometido a Dios, no han hecho la manera, ¿verdad?, de buscar el rostro de Dios para que su, como dicen, su cuerpo, que es el que le está pidiendo comida, que es el que está, dice, bien acomodado, el que quiere solamente las cosas terrenales, ese no le va a permitir ayunar, ese no le va a permitir buscar de Dios. Él solamente va a querer, como dicen, ponerse frente al televisor, estar viendo televisión, estar viendo cosas, ¿verdad?, que no nos instruyen, ¿verdad? Estar escuchando cosas que no nos instruyen, no nos edifican, para hacernos perder el tiempo. Amén. Entonces el Señor dice, tienes que crucificar tu carne, tienes que espiritualmente renunciar a todas esas cosas para que tú puedas desear lo espiritual. Tenemos una batalla contra el mundo, tenemos una batalla contra el mismo enemigo, ¿verdad? Tenemos una batalla contra nuestro mismo yo. Que el mismo yo muchas veces es el que más nos mete en tentación, es el que más nos hace, ¿verdad?, detenernos en buscar lo espiritual. Por eso tiene que haber una crucifixión, dice. Gálatas 5:24 lo dice. Porque los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne. Muerte al pecado, dice. Egoísmos, deseos mundanos, ¿verdad? Vidas crucificadas con el Señor. Hay que renunciar. En Juan 2:15-16, no amemos el mundo, dice, ni las cosas que están en él. Tenemos que renunciar, tenemos que despegarnos de esas cosas. O sea, no se acomode a este mundo, ¿ok? Tenemos que nosotros, dice así, lo espiritual, dice así, porque nuestra vida es espiritual. En Cristo todo es espiritual, ¿ok? No es material. En sí, hasta Cristo nos dejó un ejemplo, que ya ves que siendo Él Dios, Él jamás tuvo, él mismo decía, el Hijo del Hombre, siendo Dios, dormía ¿qué? No dormía en una cama cuando Él andaba predicando, cuando Él andaba haciendo su ministerio. Dice que hasta una piedra era su almohada. O sea, Él nos enseñó al desapego, dice, de las cosas materiales, porque Él dice, sí, que era lo que él hacía, era lo espiritual.
la palabra de Dios. No dice, por eso cuando el enemigo lo tentó, él mismo le dijo que no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Todo lo que es lujo, todo lo que es ropa, todo lo que es esas cosas, hermanos, son cosas temporales, son necesarias, sí, pero hay muchas personas que lo necesario lo hacen y lo acentúan todavía más, porque ya no es necesidad, sino que ya es algo de lujos, algo que realmente no lo necesita. O sea, yo digo, si yo tengo, ¿verdad? Lo que Dios me da, ¿verdad? ¿Por qué? Solo porque de salga un ejemplo, ¿verdad? Les voy a dar. Si yo tengo un carro, ¿verdad? Y el carrito está, ¿verdad? De un año, pongámosles del 2015. Pero ese mismo carro sale en un modelo 2026. Sale con un estereotipo, oh my God, de tecnología buena, todo es nuevo, todo es bonito, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a cambiar? Si mi carro está bueno, ¿por qué yo voy a irlo a cambiar por otro mejor? ¿Verdad? No es que no lo pueda hacer, sino que es que el Señor también nos manda a disciplinarnos de una manera en la cual nosotros también tenemos que pensar, ¿verdad? Que lo material no es lo importante, ¿verdad? Sino lo espiritual, ¿verdad? Porque hasta en eso el Señor nos manda a ser unas personas, como dicen, inteligentes, sabias, ¿verdad? De por qué nos vamos a meter hasta en lo económico, nos manda, hasta en eso nos aplica, porque el Señor viene a todo, lo viene a cambiar. Viene a cambiar hasta nuestras finanzas, porque lo que antes se hacía derrochar, ahora el Señor viene y lo cambia, porque tenemos que tener una manera diferente de ver las cosas, de cómo aplicarlas, ¿verdad? Entonces, yo digo, el lujo no creo que sea necesario, el lujo no lo es. Mientras yo tenga lo que realmente es necesario en mi vida, para mí es suficiente, ¿verdad? Entonces yo digo, busco más lo espiritual, que es lo que mi alma necesita. Es que yo digo que las personas que realmente están aferradas a las cosas terrenales se hacen menos sensibles, se hacen egoístas, se hacen más, ¿cómo se dicen? Son personas que son conflictivas, son personas que tienen un ego muy alto, no tienen humildad. Son personas que realmente viven estresadas porque ahí vienen muchas personas que quieren ser como las que ven en las páginas sociales. Todo lo que sale ahí de las personas que dicen que tienen esto, que lograron esto, sus metas son terrenales, no son espirituales. Y ellos siguen creando metas terrenales, ¿verdad? Y se olvidan de lo espiritual. Porque esas personas no están preocupadas porque un día vayan a morir y vayan a tener que darle cuentas a Dios. O cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Y estas personas queden, ¿de qué les va a servir lo material? Si la vida eterna la han perdido. O sea, yo digo, ¿de qué le va a servir al cristiano también? Lo material. Si verdaderamente digo, en ese día tan importante de cuando Cristo venga, usted se va a quedar. Y usted iba a lamentar el haber hecho tesoros aquí en la tierra, el haberle dado tanta importancia a todas esas cosas, cuando no eran necesarias. Vivir en lujo, tenerlos, podemos tenerlos, pero no desear que sean un lujo, una prioridad importante en nuestra vida, porque estamos descuidando lo espiritual. Es por eso que debemos de tener cuidado, porque cuando esas cosas quedan en nuestro corazón, entonces nosotros hacemos tesoros acá en la tierra y nos están alejando de lo espiritual.
Por eso dice la palabra de Dios, dice, examina tu corazón hoy, dice, medita, dice. En Salmo 1:2 dice, medita día y noche. Día y noche, dice, medita, reflexiona. ¿Qué fue qué es lo que hiciste hoy? ¿Cómo estás viviendo tu vida? En Juan dice sí, volvemos 14:23, dice, para que Dios haga morada en ti, dice, tienes que crucificar tu carne y renunciar al mundo. Porque si la trompeta suena y no te encuentras listo, ahí te vas a quedar. El Señor dice que ser fructíferos como el árbol plantado junto al agua. Nos manda a vivir en santidad. No es solamente de palabra el ser cristiano. El cristiano tiene que vivir, dice así, diario. Es una responsabilidad diario. Porque sabemos que esto es espiritual, esto no es material. Usted su salvación no la ha comprado con dinero. Fue regalada, tuvo un precio porque Cristo murió por nosotros. Eso fue un regalo que Dios le hizo. Entonces, cada cristiano debe de cuidar esa salvación. ¿Qué valor tiene la muerte de Cristo en su vida? Eso solo usted lo sabe. Si usted va a cuidar lo eterno, usted va a cuidar esa salvación. Pero si usted todavía no ha entendido el valor que el Señor nos regaló, ¿verdad? Muriendo Él en la cruz, usted entonces va a seguir de igual manera, solamente deseando lo material, viviendo y trabajando para tener una vida material nomás. El problema del hombre es cuando mueren, porque hay muchas personas que mueren y mueren así al instante, mueren sin tener la oportunidad de arrepentirse. Impactante, muchas personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya ese ser humano cerró los ojos? ¿Dónde va a despertar? Esa es la preocupación. Porque de ahí, cuando él muere, su alma despierta en otro lado. Y hay muchas personas que por eso es que no se detienen a viven una vida tan acelerada, tan estresada, son tan materialistas, que ellos están preocupados solo por hacer dinero, por estar, como dicen, teniendo lo material, por estar teniendo buena marca de ropa, por estar teniendo los buenos zapatos de marca, porque tengan, dice sí, las mejores computadoras, los mejores teléfonos, mejores televisores, todo lo mejor de lo material. Pero nunca se han detenido y nunca han pausado. ¿Y saben por qué? Porque el que vive en la carne no tiene esa preocupación de que un día tenga que estar dándole cuentas a Dios. Ellos están despreocupados por el momento de vivir una vida, como dicen, en lo que ellos puedan llenar materialmente. Si esa persona no llena su vida con lujos, viviendo y trabajando solo para tener lo material, esa persona no se siente satisfecha. Lo triste es de que como no piensan en que un día van a morir, ellos saben que van a morir, pero el hecho es, no se detienen en decir, ¿qué va a pasar después cuando yo muera? Lo material se quedó en la vida material, pero de ahí para allá es espiritual todo. Y es allí donde el Señor dice que tu corazón, donde tú hiciste tesoro, es allí donde vas a ir. Pero si tú te afanaste solamente en preocuparte por lo material y eso fue lo que te llenó, eso fue lo que tú decidiste hacer, pues tristemente cuando tú mueras, tú no vas a, como dicen, a tener salvación. Porque en ningún momento el ser humano se preocupa por lo espiritual. O cuando han visto una persona que realmente esté bien, que tenga dinero, que se preocupe
por hacer solo y vivir solamente para Dios, hacer lo que a Dios le agrada. No hay personas. Son raras las personas que yo veo que realmente quieren agradar a Dios, que se preocupan y que ellos sienten que la necesidad de ellos también es espiritual. Y llevan, como dicen, agradando a Dios, haciendo lo que la palabra dice. Pero la mayoría de las personas de hoy solamente están afanados por lo material, no por lo espiritual. Por eso el Señor dice, ¿qué es lo que tu alma va a ver cuando tú cierres los ojos? ¿Te has puesto a pensar en eso? O cuando el Señor venga, los cristianos, cuando el Señor venga, ahí muchos se van a sorprender de cómo estaban con el Señor espiritualmente. Porque es que no es solamente alabar a Dios, no es solamente levantar las manos, no es solamente, como dicen, ir a la iglesia. No, el Señor nos manda a vivir en santidad. No para que nos vean los que nos conocen, es vivir en santidad en todo momento. En todo momento. Esa es la obligación del cristiano. Tanto dice así, en la iglesia, sirviéndole al Señor, congregándonos, como también fuera de la iglesia, donde no nos ve nadie. En el trabajo, en nuestro hogar. Crucifiquemos todas esas cosas, ¿verdad? Que el mundo nos da, ¿verdad? Las comodidades que tenemos acá, tenemos que crucificarlas. Crucificándolas necesitamos, o sea, entender que lo material se nos fue dado solamente para utilizarlas mientras nosotros estamos acá, porque son necesarias. Si es que le podemos llamar necesarias, porque cuando usted está en lo espiritual, ya eso ya no viene siendo necesario. Usted ya ha entendido, a usted lo que le gusta es leer la Biblia, hablar con Dios. Ya ni tiempo nos da porque ya ni queremos ver la televisión, ya no queremos ni siquiera, como dicen, estar allí, dice, como muchas personas dicen, en el chisme. Esas ya son cosas que ya realmente el Señor nos va quitando. Porque nos vamos buscando el rostro de Dios y el Señor va quitando todas esas cosas de nosotros y nos va haciendo entender que no son necesarias. Para nosotros, buscar lo espiritual. Vienen siendo cosas, como dicen, secundarias, cosas que realmente entendemos que nos quitan el tiempo, que nos apartan de la santidad. Por eso dice así, que nosotros tenemos que aprender, dice así, a entender, dice así, lo que el Señor quiere en nuestra vida. Porque Él pide obediencia, Él pide santidad. Él pide, dice que nosotros, dice así, obedezcamos, dice sus mandamientos, dice, y esto es de diario. Porque dice, la muerte, dice, al pecado, dice, es el egoísmo, el deseo mundano. Dice, vidas crucificadas, dice, hay que tenerlas en Él. O sea, crucifiquemos y busquemos el rostro de Dios cada día, cada día, cada día. Cristo no fue difícil, que Él nos dejó un ejemplo perfecto. Yo digo, el ejemplo que el ser humano necesita es ver a Cristo. Ese es el perfecto ejemplo, porque Él estuvo en este mundo los años que Él vivió y Él jamás pudimos decir que Él se dedicó a su ministerio y se dedicó a andar predicando y se dedicó, dice, a andar evangelizando y dice, haciendo la voluntad de su Padre que está en el cielo. Así decía el Señor. Jamás lo vimos, dice sí, en lo material, jamás lo vimos perdiendo el tiempo en las cosas del mundo. Tal vez eran otras, ¿verdad? Épocas, pero realmente, conforme las épocas van cambiando, todavía nos van poniendo más obstáculos para que el hombre
quiera tener una comunión con Dios, quiera buscar de Dios. Ahora les está costando más porque es más difícil, porque ahora la tecnología ha sido, como dice, un medio en el cual está alejando a muchas personas de la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque el ser humano, y es algo que es verdadero, porque usted le puede dar una buena utilidad a las cosas verdad, que están en el mundo. Pero lo que el Señor dice es que no te hagas raíz, que no te agarres de esas cosas, que no las idealices, que no las hagas como parte como que si fuera algo, como dicen, de vida o muerte, algo que de verdad no te permite a ti, ¿verdad? Respirar, algo que de verdad tú necesites, ¿verdad? Y es muy importante que si no lo tienes, hay personas que, Dios mío, no pueden estar sin eso. Es lo que el Señor nos quiere enseñar, disciplinarnos a poder tener eso como, dice Pablo, como algo, dice, como basura, básicamente, ¿ok? Que son cosas que realmente no necesita el Hijo de Dios cuando ama a Dios sobre todas las cosas, cuando buscamos a Dios, cuando entendemos que lo primero es Dios, que lo primero es lo espiritual. Por eso el Señor dice, tenemos que crucificar, dice así. ¿Por qué? Porque todo aquel que ame la carne antes que las cosas espirituales, eso trae muchísimos problemas, y realmente cuando el Señor venga por nosotros, ahí va a haber muchos sorprendidos, porque eso es parte de la obediencia del cristiano. Ir, dice así, pareciéndonos a Cristo, renunciar a todas esas cosas materiales que el mundo nos da, tener una identificación de no hacerlas prioridad en nuestra vida, ¿verdad? Sino que tener un desapego total, dice, a esas cosas. Amén. Son cosas terrenales que realmente no nos van a ayudar a volar el día en que Cristo venga. ¿Ok? Tenemos morada en el cielo. Tenemos que renunciar, dice así, a la carne. 3 cosas que el cristiano tiene que entender es que luchamos contra nosotros mismos, contra nuestras mismas pasiones terrenales, emociones terrenales del ser humano. Luchamos contra el mismo enemigo. Luchamos con la vida diaria en la cual tenemos que salir afuera y tenemos que enfrentarnos a la vida, ¿verdad? Y ahí también hay lobos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos buscando las cosas espirituales, es ahí donde el Señor dice, nos hace fuerte. ¿Ok? Y nos hace, como dicen, tener la convicción de que todo lo que existe alrededor no es lo que nos va a permitir volar el día en que Cristo venga. Hay que aprender, hermano, a vivir en obediencia y a vivir en santidad. Porque hay muchas personas que el cristiano vive a medias y han formado parte, dice así, que han adquirido lo que es la carne. No quieren ellos renunciar a todas estas cosas que el cuerpo nos da, o sea, las emociones, los celos, los egoísmos, el odio. Hay tantas cosas, lo material. Son obstáculos que nosotros tenemos y luchamos porque esta carne es mañosa y no nos va a permitir, si no ponemos de nuestra parte, en poner las cosas espirituales primero en nuestra vida, porque no nos va a dejar ayunar, no nos va a dejar que nosotros busquemos el rostro de Dios, orar 2 horas, 1 hora. No nos va a dejar querer ir y congregarnos a la iglesia porque nos da pereza, porque pues en realidad por pereza muchas veces no vamos, o porque hay un juego de fútbol. Es lo que le digo, que las televisiones, en vez de ser algo, de ocuparlo para ver predicaciones o para ver cosas que de verdad influyen y nos den ánimo a nosotros mismos, las ocupamos para otras cosas que nos detienen ir a la iglesia,
que nos detienen ir a una búsqueda. Ponemos excusas en decir, oh, mira, está lloviendo, o está haciendo mucho frío. Y ya entonces ya dijimos, ya no vamos, voy a ir mañana. Y nos quedamos viendo televisión. Ya ni siquiera nos ponemos, no fuimos a la iglesia o nos pongamos a ver la predicación, sino que nos ponemos a ver novelas o nos ponemos a ver los chismes que salen allí de la gente impía, en vez de ponernos a leer la Biblia. Entonces ahí es donde nos damos cuenta si somos, ¿verdad? Nosotros somos personas que de verdad sabemos lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que ahí estamos fallando. No estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, lo espiritual. Y es allí donde usted se da cuenta que si Cristo viene hoy, totalmente nos quedamos. ¿Por qué? Por ese comportamiento que tienen todos los cristianos que hoy en día comparten, ¿verdad? Lo espiritual, quieren tener lo espiritual, pero también quieren tener todas estas cosas que todavía no les permiten crecer como cristianos, porque para uno buscar de Dios, hermano, uno tiene que dejar tantas cosas, renunciar a muchas cosas que son impedimentos para nosotros mismos crecer espiritualmente. Por eso el Señor dice, guarda mi palabra, lee mi palabra día y noche, medita en ella día y noche. Día y noche, hermano, hay que meditar en la palabra. Saben que la palabra es muy importante leerla. Primero, porque nosotros, dice, esta es la espada, dice, para nosotros, dice, reprender al enemigo. Segundo, es porque esta palabra, todas las personas que han llegado a, como dicen, que han llegado del mundo, llegan malcriados. Pero cuando nosotros comenzamos a leer la palabra de Dios, el Señor nos comienza a cambiar hasta la forma de hablar. Nuestros pensamientos ya son diferentes, porque ya hasta eso le cuesta al enemigo tirar dardos, porque nosotros estamos leyendo la palabra, estamos meditando en ella día y noche, día y noche. O sea que el Señor dice, no pierdas el tiempo viendo el capítulo de tu novela, no pierdas el tiempo viendo cosas que no te van a edificar tu vida espiritual. Más bien te van a desanimar. Te van a, como dicen, a enfriar. Por eso es que hay muchos cristianos que se enfrían. Porque primero, dejan de congregarse, ¿verdad? Segundo, no leen la palabra. Tercero, no ayunan. Cuarto, ya sus amistades ya ni cristianas son. Ya son cristianas, ya como dicen, nomás solo por nombre. Pero ya todo ese círculo ya lo cambió. Entonces allí, cuando un cristiano se enfría, comienza a dar unos comportamientos diferentes, se comienza a actuar de otra manera, lo contrario a lo que el Señor está pidiendo. Por eso debemos de tener cuidado en que nosotros ahorita mismo, cómo examinar nuestra vida, cómo es que nosotros estamos, qué es lo que estamos comportándonos, cómo estamos dando el testimonio. Porque es el peor error del cristiano es enfriarse por no congregarse, por no leer la Biblia, por no orar, por no buscar el rostro de Dios y ser constante, leer la palabra día y noche. Hay muchos cristianos que ya ni la entienden porque ya no la comprenden, ya no tienen comprensión, se aburren. Estar leyendo la palabra de Dios, se cansan, muchos hasta se duermen leyendo la palabra de Dios. Entonces es allí donde hay un enfriamiento, y ese enfriamiento no te va a dejar volar a la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, examínate hoy, guarda la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Guarda tu testimonio, guárdate en obediencia, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo material el Señor te lo va a dar, porque mientras nosotros estemos en este mundo y el Señor no venga, siempre vamos a tener la mano de Dios sobre nosotros, cuidando de nosotros y dándonos lo necesario.
Pero el cristiano que realmente es cristiano, todos los días se va a cuidar. Ese cristiano va a obedecer, ese cristiano, dice sí, va hasta cuidarse de no fallar, porque si falla, le duele y se siente mal delante de Dios y llega y se arrodilla delante de Dios y le pide perdón a Dios, porque él se siente mal. Pero el cristiano que no agrada a Dios, ya no le va a importar. Él ya no le importa si falla o no falla, porque él vive de palabras nomás. Entonces el corazón de él ya está lejos de Dios, porque ya no está el temor de Dios ahí, ya no está la santidad de Dios, ya no vive en obediencia, ya se apartó de Dios, ya se alejó de Dios, se enfrió totalmente. Y es ahí donde el cristiano tiene que tener cuidado, porque el enfriamiento de un cristiano entra de muchas maneras. Y somos tan insensatos que lo único que hacemos es acomodarnos, en vez de salir de donde estamos y preocuparnos. Ya se acomodaron y ya se quedaron así fríos. Y hay muchos que están fríos, pero viven de apariencia espiritual. Y hay muchos que hasta de verdad ya ellos ya no los mueve nada de las cosas de Dios. Ya no tienen ese apego a las cosas de Dios. Ya no las desean. Porque están enfriados, ya están ellos ya lejos de Dios. Ya no tienen ese temor a Dios, ya no tienen esa manera de decir, ay Señor, ayer oré 1 hora, yo hoy voy a orar 2 horas, Señor. Este fin de semana voy a ayunar, Señor. Buscar más el rostro de Dios, no detenerse, no cansarse. Pero ya hay muchos que ya se cansaron y que ya se acomodaron. Y ellos creen estar bien con Dios, porque esa es la imagen que el enemigo les ha metido. Porque ellos ya no leen la palabra. Ellos ya no meditan en la palabra, porque no la comprenden. Y totalmente, pues ellos se han enfriado. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que hace también? Meterles en la mente en decir, mientras no vayas a hacer otras cosas o estés bien ahí donde estás, si no estás pecando, según ellos, no están pecando, ¿verdad? Pero pecar, ellos creen que pecar es como los pecados de muerte que el Señor menciona, ¿no? Pecar, usted puede pecar a diario, usted miente, ¿ok? Usted puede, como dicen, hasta por accidente haberse peleado con alguien. ¿Ok? Usted pudo haber, como dicen, dicho una mala palabra, blasfemar. Hay tantas cosas, hermanos, que se mencionan en la Biblia que son pecados. Hay otros que son pecados de muerte, como el de fornicación, el de adulterio. No necesariamente tiene que ser como dicen exactamente, ¿verdad? Los pecados que normalmente dice, sí, son los que la gente conoce. No, hay muchos, hermano. Por eso el Señor dice, todo eso lo produce la carne, el deseo de la carne. Y es por eso que el Señor nos manda a que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual, que no vivamos de apariencia, que tengamos miedo de enfriarnos. Si usted ya se examinó y de verdad ya usted está en esta área, entonces mejor busque de Dios y comience otra vez a buscar el rostro de Dios, a leer la palabra, porque dice que debemos de andar con temor y temblor, dice. Todo esto, hermano, es triste si nosotros no nos damos cuenta, pero yo pienso que nosotros sabemos, si nos examinamos, nos damos cuenta cómo vivimos ante Dios.
Nosotros cabal nos damos cuenta cómo vivimos ante Dios. Y yo le repito, hay muchos que están pero bien acomodados y saben, tienen ellos textualmente, ellos saben que ellos no están bien con Dios, porque ellos ya se han enfriado. Cuando ya el cristiano ya comienza a aceptar cosas que no debe aceptar y son ante los ojos de Dios desobediencia, hermano, ya ahí ya el cristiano ya está lejos de Dios. Por eso el Señor dice que tengamos cuidado y que nos examinemos en esta mañana, examinémonos para ver cómo estamos delante de Dios, porque la sorpresa será cuando el Señor venga, o la sorpresa va a ser cuando, en caso que, ¿verdad?, alguien fallezca, ¿verdad?, y de repente, ¿verdad?, le suceda algo, sí, y no tenga tiempo de arrepentirse, allí usted se va a dar cuenta que descuidó su vida espiritual, pero va a ser demasiado tarde porque van a despertar en un lugar eterno donde de ahí ya no va a poder salir. Cuando Cristo venga, dice sí, muchos cristianos, dice sí, se van a dar cuenta, dice, de cómo ellos estaban delante de Dios, cómo era su vida diaria espiritual. Porque esos cristianos enfriados que viven una vida doble, que viven de apariencia, que viven de palabras, que no dan testimonio, que ya están, como dicen, adaptados a que creen que aquí, este mundo, aquí van a estar, de ellos son de este mundo. Todo lo terrenal aquí se va a quedar, pero lo espiritual es lo que va a ser, dice, eterno. Entonces, si en esta mañana el Señor viniera, ¿a cuántos va a dejar el Señor? ¿Por qué esperar hasta ese momento cuando podemos ponernos, como dicen, alinearnos a obedecer a Dios, a alinearnos a hacer la voluntad de Dios, a ponernos a cuentas con el Señor? ¿Por qué tiene que esperar hasta que el Señor venga a decir esa palabra que dice, todos somos cristianos? ¿Pero por qué dice, todos somos cristianos hasta que suene la trompeta? ¿Por qué? Porque viven de apariencia. Cuando suene la trompeta, allí se van a dar cuenta si de verdad eran cristianos o no. Porque es el Señor el que va a elegir, el que se va a llevar lo verdadero. El que va a venir, dice, a llevarse, dice, lo que es y hizo la obediencia de Dios. Los demás, dice, van a arder, dice así. Se van a quedar, dice. Van a hacer estopas, dice, van a arder, dice así. Entonces, qué triste va a ser eso, porque el Señor así dice, voy a venir a levantar, dice, y la cizaña la voy a quemar, dice así. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra morada eterna está ahí en el cielo. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir viviendo la palabra, congregándonos, no nos enfriemos, no nos que no nos ponga, que no venga esa prueba de fuego, ¿verdad? Y para que realmente ese día, cuando llegue esa prueba de fuego, que es la venida de Cristo, allí nos va a sorprender y vamos a sorprendernos que muchos se van a quedar y se van a dar cuenta que lo que hacían no era suficiente. Hay que morir, dice así, para que Él viva en nosotros, para que Él, dice así, menguar y Él nace en nosotros. Buscar el rostro de Dios. Porque dice que ese día, dice, como paja que arde, dice, así van a estar, dice muchos, dice. Porque por su fe superficial, una fe que fluctúa. Es una fe, dice, donde ellos, dice, son las personas que dicen tener fe, pero es miren, de labios para afuera. Porque la fe te hace creerlo, la fe te hace obedecer, la fe te hace tener temor también a Dios, depender de Dios. Pero hay muchos que esa fe es fluctuante, esa fe no se la cree en ellos.
Y por eso son personas que realmente no están firmes en las cosas de Dios. Vamos a estar, dice, frente al tribunal de Cristo, hermanos. Preocupémonos, porque la verdad son dos cosas importantes. La venida de Cristo, quedarse en la gran tribulación, y después, dice, el tribunal, dice, compadecer ante la presencia de Dios. Yo, por lo menos, yo digo, no, Señor, yo quiero obedecerte, Señor, y entregarme más a ti y poner por obra tu palabra, hacer tu voluntad. ¿Saben por qué? Porque es preocupante que el Señor venga y yo darme cuenta que de verdad que todo lo que yo hacía no era suficiente y que no era eso lo que el Señor pedía y demandaba de mí. O sea, que darme cuenta de decir, hasta ese día, de verdad, no estaba haciendo bien, Señor. No estaba haciendo tu voluntad. Y quedarme en la gran tribulación y saber todo lo que viene. Y saber que nosotros los cristianos en la gran tribulación, muchos de los que quedan van a sufrir. Y van a tener que ellos morir para, como dicen, tener la salvación eterna a ese costo, hermano. No, yo no quiero eso. Yo la verdad le digo al Señor, no, Señor, tú me estás dando la oportunidad, es hoy. Yo no quiero arder como, dice, paja, dice. No quiero eso, Señor. No quiero tampoco estar ante tu tribunal y que tú me vayas a decir todo lo que realmente en lo que a ti no te agradó y que yo pensaba en mi mente que te agradaba a ti. Es que el ser humano sabe lo bueno y lo malo y sabe en qué desobedece y en qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, si lo está obedeciendo o no, si estás dando buen testimonio, si está avanzando, si está cambiando. Todos sabemos, porque todos sabemos cómo vivimos ante los ojos de Dios. Lo que preocupa es si lo está haciendo correctamente, porque si no lo está haciendo correctamente bajo la palabra de Dios, entonces usted se está engañando a sí mismo. Y lo triste es las cosas que el Señor dice, compadecer al tribunal de Cristo o quedarse el día en que Cristo venga y suene la trompeta y darnos cuenta ese día que ya nos quedamos allí. ¿Y todo por qué? Por no obedecer. Es por eso que el Señor dice, es una prueba de fuego. La prueba de fuego la tienen todos los cristianos. Mientras estamos acá, hermano, no cansarnos de buscar el rostro de Dios, orar, buscar lo espiritual, desear lo espiritual, que no muera ese deseo espiritual. Ese es el problema, que hay muchos que son, pero son cristianos, que yo les llamo a esos cristianos que son tan frágiles, que cualquier cosa los bota, cualquier cosa los desanima. Y después andan buscando culpables. Nadie tiene culpa. Su salvación la tiene que cuidar usted. Es usted el que le va a dar cuentas a Dios. Es usted el que va a compadecer al tribunal de Cristo. Usted no le eche la culpa a nadie. El Señor dice que nosotros todos tenemos, dice sí, una batalla. Todos tenemos, dice sí, que cuidar nuestra salvación, porque la salvación no la vamos a adquirir, dice sí, porque otro venga y pelee nuestra salvación. No, eso es individual, hermanos. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos. Es por eso que no debemos permitir de enfriarnos. Es por eso que el cristiano tiene que estar día y noche, dice, meditando la palabra de Dios, haciendo lo bueno, obedeciendo a Dios, deseando siempre agradar a Dios y deseando lo espiritual. No ocupándonos, dice así, en cosas que nos hacen, dice, enfriarnos, alejarnos de Dios y tener otros pensamientos. Todas esas cosas deben de ser alejadas. El Hijo de Dios tiene que perseverar, tiene que cuidarse. Sin santidad nadie verá a Cristo. Por eso todo aquel que diga ser cristiano tiene que ser un cristiano verdadero y tiene que dar
testimonio, porque ese cristiano tiene que dar frutos. Sin frutos no puede decir que es hijo de Dios, porque dice que a los hijos de Cristo sus frutos los identifican. ¿Cómo puede decir una persona que es cristiana y en su trabajo se comporta como que si fuera un impío? ¿Dónde está entonces la conducta de Cristo allí? No se puede. O sea, no podemos, dice la palabra, mezclar los higos con las uvas. No, un árbol de higos no puede dar uvas. Hay que tener mucho cuidado, ¿saben? Porque el Señor dice, el árbol se conoce por sus frutos. Por eso es que hay muchas personas que están enfriadas, tan frías espiritualmente. Porque ahí es donde nosotros conocemos al que es cristiano, hijo de Dios. Es que, mire, un cristiano no se puede confundir. No hay necesidad que un cristiano hable tanto, ¿saben? Cuando usted lo ve, usted lo percibe y usted sabe que ese es hijo de Dios. Y sin necesidad de que hable. Es por eso que el Señor dice, cuídate, porque el día en que Cristo venga por su iglesia, serán sorprendidos muchos. No esperen a que ese día llegue. Hoy el Señor tuvo misericordia de nosotros, abrimos nuestros ojos y aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Entonces, hoy también usted tiene una obligación de dar testimonio, de ser un mejor cristiano, de buscar más el rostro de Dios, de acercarse más a Dios. Es su responsabilidad. Nadie va a tener esa responsabilidad porque es individual. Aléjese de esas cosas que el Señor dice y no se meta tanto en esas cosas como dicen que el mundo nos pone. El enemigo dice que las pone tan bonitas que ahí es donde muchos cristianos dicen son engañados. No se ponga a romantizar, dice así, con el mundo. Entienda, usted no es de este mundo, usted tiene allá moradas donde el Señor se fue a hacer moradas para nosotros. Lo nuestro, lo de nosotros, así en Cristo, nuestro, en la vida cristiana, es espiritual. Hay muchas personas que hay un texto que lo confunden tanto que también dije yo, y lo veo mucho, hasta los impíos lo usan. Es que ahora todo lo de Dios lo malinterpretan. El enemigo lo anda transversando totalmente. ¿Sabían ustedes? Hay muchas personas que lo material, ay, si yo piso, dice así en Deuteronomio, dice en 23, dice, si yo pongo mi pie, dice sí, eso, dice, será mío, terrenal. No, eso no es así. Hay un versículo y un día lo voy a compartir con ustedes. Y los cristianos lo hacen tampoco. Y es una mala interpretación que lo han dado totalmente. El mundo lo hace. Ven un carro y ya ponen el pie ahí. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 23, dice que todo lo que mi pie plantare, donde ponga mi pie, eso será para mí. No, Señor, es que el Señor no se refería a lo material. El Señor se refería a que en ese tiempo era profético para solo Israel. Y en este tiempo se aplica de otra manera, porque ya nosotros ya no es lo material, es lo espiritual, la vida eterna, ya estamos por gracia. Esto material, dice el Señor, todo esto pasará. Su palabra, dice, lo espiritual, dice, eso se va a cumplir, dice así. Y todos los hijos de Dios que entendemos eso, comprendemos que nuestra vida es espiritual, nuestra recompensa es espiritual. Pero el que no tiene a Cristo y es, como dicen, ignorante y no comprenden la palabra, la malinterpretan y le dan una interpretación pagana, materialista, porque todos quieren lo material. Su corazón está en lo material.
Y es ahí donde el cristiano tiene que tener mucho cuidado. Por eso el Señor manda que el cristiano dice, medita en la palabra día y noche. Si no la comprenden, pidan al Señor sabiduría. Hay que pedirle al Señor sabiduría, porque para nosotros la sabiduría, para los hijos de Dios, hay que darle al Señor, como dicen, espacio, al Espíritu Santo, espacio, para poder comprender correctamente la palabra de Dios, hermano. Es por eso que en esta mañana hay que meditar cómo estamos delante de Dios, cómo su vida está espiritualmente, cómo es que usted delante de Dios se considera está. Donde esté su corazón, allí usted tiene su morada. ¿Ok? Si usted se ha enfriado, es tiempo de que usted se levante, de que usted comience a buscar de Dios y comience a acercarse más al Señor. Porque todas estas cosas, hermano, nos hacen que nos alejemos de Dios espiritualmente. Nos enfriamos. Muchos están ya están fríos ya. Y no hay que acostumbrarnos a este mundo. No somos de aquí. Espiritualmente no somos de aquí. Nuestra morada no es esta. No nos llevemos la sorpresa en el día en que Cristo venga, ¿verdad? Y suene la trompeta. Y ahí usted se va a dar cuenta cómo estaba delante del Señor. Examinémonos, hermano, examinemos nuestro vivir en Cristo, examinemos cómo es que estamos delante del Señor. Todos sabemos cómo estamos. Es peligroso, hermano, dejar que todas esas cosas, ¿verdad?, quiten nuestro tiempo. Porque todo esto todo esto en las manos del enemigo, ay Dios mío, las ocupa para que el cristiano se adapte a esta vida, para que le guste. Por eso dicen que no hay que romanticear con el pecado. No lo quede viendo con ojos bonitos, porque mire, el enemigo es muy astuto. Y hay muchos que como están fríos, los engaña y los atrapa fácilmente. Entonces, mi consejo de hoy, hermanos, es de que meditemos en la palabra de Dios día y noche, que busquemos y deseemos lo espiritual, que ayunemos, que no nos cansemos, hermano. No nos cansemos, no nos aburramos de buscar del Señor. Si usted se aburre, si usted se cansa, es porque usted ya está frío. Porque el cristiano que ama a Dios jamás se va a cansar de buscar el rostro de Dios, jamás se va a cansar de leer la Biblia, jamás se va a cansar de cantar y adorar a Dios, jamás se va a cansar de congregarse, jamás se va a cansar de hablar de Dios. Si usted ya todas esas cosas lo cansaron, pues usted está frío. Completamente, usted ya está frío. Y preocúpese, porque estos son síntomas crónicos de la carne. Póngase a cuentas con Dios en esta mañana. Busque el rostro de Dios y hable con Dios. Yo hablo con mi Señor en todo momento. Voy en el carro manejando y voy hablando con mi Señor. Voy cantando coritos. Yo estoy cocinando y yo estoy cantándole al Señor. Yo estoy hablando con el Señor. Estoy orando, platicando con Él, ¿verdad? Porque nosotros platicamos con Él. Nosotros la religión es la que repite a diario todo. Nosotros no, nosotros oramos, hablamos con Él, conversamos con Él. Para mí, yo estoy en donde esté, si estoy en el trabajo, estoy pensando en el Señor, mi primer amor. Eso es vivir en Cristo, amar al Señor, no te canses. Si ya sientes ese cansancio, pídele al Señor, al Espíritu Santo, que te renueve, que te
cambie esa manera de pensar, que restaure tu corazón, que te entren esos deseos y esa pasión por amar y desear lo espiritual. Porque el cristiano que ya no adora, que no busca el rostro de Dios, que se cansa, que se aburre, que le da pena hablar de Cristo, esos cristianos ya están fríos. Amén. Y yo con eso termino, ¿verdad? Para que, ¿verdad?, podamos nosotros analizar, examinar nuestras vidas y ponernos a cuenta con Dios. Solo póngase a pensar, si Cristo hoy viene y suena la trompeta, ¿cómo lo va a encontrar? ¿Cómo va a encontrar su vida? ¿Usted va a volar? Porque el Señor eso dice, todos son cristianos hasta que la trompeta suene. El hecho es que ¿por qué esperar hasta que las trompetas suene? Identifíquese. Identifíquese antes que la trompeta suene, porque así usted va a estar tranquilo. Pero el cristiano, les vuelvo a repetir, que tiene los síntomas que le mencioné, ya está frío. El cristiano que ya no ama buscar las cosas de Dios, que le cuesta, que le aburre, que más bien lo que hace es ver televisión, lo que más le agrada es ver un fútbol, escuchar música, y no música cristiana. Hay muchos que ya escuchan música del mundo y ellos felices, ¿ok? Hay muchas personas que ya de verdad es terrible su vida hasta donde la han llevado y no se han dado cuenta que ya están fríos. El cristiano que no ora, el cristiano que le aburre hablar de Cristo, el cristiano que se aburre buscar el rostro de Dios, el cristiano que le da pena hablar de Cristo, el cristiano que habla malas palabras, el cristiano que de verdad ya no se congrega, el cristiano que totalmente, cuando lo invitan a un culto, lo primero que dice es no puedo, tengo que trabajar mañana. Entonces, los cristianos que realmente tienen esos síntomas y dicen ser cristianos, déjeme decirle que usted no es cristiano ya. Usted ya está frío. Si es que ya no cayó, ¿verdad?, en pecado. Porque el cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas jamás se va a aburrir. Vive en amor, vive como dicen, con gozo. Vive con esa hambre de buscar de Dios, no se cansa. Lo primero que hace es hablar de Cristo. Se apasiona por el tema de Cristo y no se cansa, no se aburre. Examínense, ¿ok? Examínense cómo están delante de Dios, ¿ok? Y si ustedes tienen esos síntomas, busquen de Dios. Busquen de Dios, están a tiempo. Amén. En cualquier momento la trompeta suena. Hoy fue un día de misericordia, hoy abrimos los ojos, hoy es un día para examinarnos. Pongámonos a cuentas con el Señor. Seamos conscientes, identifiquemos en qué nivel estamos, qué síntomas tiene usted y qué es lo que usted quiere. ¿Seguir a Cristo o quiere usted perder su eternidad? Porque ya sabemos la verdad. Ya nosotros ya no somos inocentes. Ya nosotros, el Señor dice, ya ustedes ya saben. Por eso nos dio libre albedrío. ¿Quieres servirle a Cristo o le quieres servir al mundo? Junto con el que reina acá, que es el mismo enemigo. Pero tú ya sabes qué va a pasar. Nadie te tiene engañado. Ya el Señor ya te dijo. Ya te habló. Y ya Él te está llamando a que si estás pasando y teniendo esos síntomas, que regreses a Él, que te reconcilies, que busques del Señor. Ponte a cuentas con Él. Amén. Bueno, yo me despido en esta mañana. Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, ¿verdad? En esta mañana. Démosle gracias a Dios por este día, ¿ok? Dios los bendiga a todos. Que tengan una excelente mañana. Que sea de bendición en sus trabajos, ¿verdad? Para otras personas.
Dios los bendiga. Y aquí vamos a estar, ¿verdad? Siempre predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Que sea para bendición, para que nosotros, ¿verdad? Estudiemos la palabra y crezcamos en el Señor. Amén. Dios los bendiga a todos en esta mañana.